Compañeros, tengan muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Siempre ha sido costumbre pues agradecerles mucho a ustedes la presencia en la clase, la presencia de ustedes en vivo, pues me satisface y además me motiva. Además de mi agradecimiento como todos los días de clase, ¿verdad? Yo les quiero pues decir que como todos los viernes, principalmente los viernes, les agradezco a ustedes, sección D, que pues es el último periodo de clase, el último periodo de su faena, no solamente laboral, sino que también académica. Así que muchas gracias que están aquí en clase, compañeros, que estén en vivo pues en esta transmisión del curso de Derecho Notarial. Solamente, y antes de empezar la clase, solamente quiero comentarles que pues esperé hasta el último minuto para que me solicitaran unirse al grupo algunos estudiantes. Afortunadamente a las 6 menos cuarto que empecé en la sección C, pues a las 5:10, 5:15 fue el último alumno que me pidió ingresar. Creo que muy optimistamente, decía en la otra sección, voy a tener hasta ahorita tengo 247 alumnos en la sección de ustedes, sección D, y 224 alumnos en la sección C. Considero, y con mucho optimismo, considero que posiblemente todavía por las asignaciones extemporáneas o por los problemas de horarios o algún problema que pueda surgir todavía, pues creo yo que podrá subir la cantidad de alumnos en unos 10, 15 o un máximo de 20 alumnos. Pero creo que la cantidad está razonable. Pues van a ser más o menos 500 alumnos los que voy a tener en ambas secciones. Y como les decía la vez pasada, no es la cantidad de alumnos para la clase, sino que es la cantidad de alumnos para el tema de la calificación de los mismos. Pero estoy con optimismo, estoy seguro que ya para su primer examen parcial va a haber una parte práctica, va a haber una parte que me va a corresponder calificarla a mí. Entonces pues créanme que estoy con toda la buena intención de que este semestre, a pesar de las vicisitudes que nos están ocurriendo, ¿verdad? Los obstáculos que todavía aún continúan, pues creo que vamos a terminar bien. Dicho esto, compañeros, voy a empezar. También quiero comentarles, ya hice, buenas noches a todos, ya hice la escritura pública. Buenas noches nuevamente. Ya hice la escritura pública que ofrecí enviárselas. Sin embargo, necesito que platiquemos de los elementos personales del instrumento público, que les explique algunos aspectos relacionados con el tema de la identificación, medios de identificación, que hablemos de los testigos, y entonces ya les voy a poder enviar el caso concreto que les voy a enviar, que más o menos con mucho parecido o similitud es lo que les voy a preguntar en el examen. Por supuesto, como ya les dije, en el examen no voy a preguntar una escritura completa, es una parte de la escritura que ya la vamos a ver, pero primeramente Dios, si el día lunes, porque en la otra sección logré llegar hasta esta parte de aquí, espero concluir aquí también con ustedes en ese tema. Y el día lunes estaría terminando con esta parte, y ya para que el próximo viernes entremos al punto número 2 del programa, que se llama la escritura pública, formas de acreditar la representación legal, y entonces eso nos va a servir para que ustedes ya puedan de manera muy general ver toda la escritura pública, ver todo el instrumento público, y que lo vayamos analizando y que lo vayamos comentando. Les participo que la sección anterior, pues en la clase anterior hubo muy buena participación, mucha participación con este tema que vamos a platicar rápida y brevemente, porque les decía, es importante, compañeros, y de suma importancia que ustedes, si es de recordarlo, si es de volverlo a estudiar y si es de volverlo a platicar, es de mucha importancia que hablemos de estos dos temas:
formalidades del protocolo y los requisitos del instrumento público. Requisitos generales, esenciales y no esenciales. La razón sencilla: ya ustedes van a figurar como notarios, ya ustedes van a tener que fraccionar instrumentos públicos y van a saber, y tienen que saber, la definición de derecho notarial lleva el elemento denominado ¿qué? Teoría formal del instrumento público. Y esa teoría formal del instrumento público es el conocimiento de los requisitos y formalidades esenciales, no esenciales y generales, que las vamos a ver ahora, y que ustedes, ¿sí?, no pueden dejar de documentarlas, no pueden obviarlas, no pueden omitirlas, porque ya lo vamos a platicar. Y también con respecto a las formalidades del protocolo, yo les decía a ustedes que ya lo habíamos hablado, en clase les había comentado, estamos hablando del protocolo y el registro notarial. Decía yo en la otra clase, formalidades del protocolo. Dos aspectos importantes. Esto no es el protocolo. Esta es una hoja especial de papel sellado para protocolos. Esta es una hoja, y en tanto esté en blanco, en tanto ustedes no documenten aquí en la escritura un acto de última voluntad o documenten cualquier declaración de voluntad en esto, la misma sigue siendo una hoja de papel sellado especial para protocolos. Desde el momento que ustedes lo documenten, así como decíamos protocolo, protos, primero en línea, la escritura matriz, cuando ustedes ya faccionen, cuando ustedes documenten, ya empiezan a cumplir con el contenido del artículo 8 del Código Notariado, que dice colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolización y razones de legalización de firmas. Cumpliendo con ello, entonces ya tenemos aquí nosotros, ya entendemos nosotros aquí que ya tenemos el protocolo. Esto sí ya lo tenemos empastado. Esta ya es la colección ordenada de instrumentos públicos denominados escrituras matrices, actas de protocolización y razones de legalización de firma. A ello le llamamos protocolo. Y para que este protocolo, en su momento que sea revisado por el director del archivo protocolo, por los inspectores del Archivo General de Protocolos, en el momento que sea revisado, compañeros, nosotros lo que tenemos como notarios que haber cumplido son todas las formalidades que establece el artículo 13 del Código Notariado. Ya ustedes en el próximo semestre, el próximo año, harán un prontuario de derecho notarial donde tendrán que, de manera con mucha similitud a esto, van a tener que hacer un prontuario con escrituras públicas, el cumplimiento de formalidades que se deben de llenar en el protocolo. Y lo que hemos platicado con ustedes y lo que vuelvo a repetir con ustedes, el contenido del artículo 13 del Código Notariado, compañeros, es, no lo voy a repetir todo, no lo voy a leer todo, porque recordarán ustedes que en el punto número 11 del programa lo leímos detenidamente, lo analizamos, les expliqué, pero creo que ahora es importante que ustedes le den una nueva lectura. Y esa nueva lectura es para que ustedes sepan la importancia del cumplimiento de formalidades en el protocolo y requisitos y formalidades en el instrumento público, que son dos temas diferentes, ¿verdad? Cuando estamos hablando nosotros de las formalidades del protocolo, es precisamente en estas hojas de papel sellado especial para protocolos. Tal y como lo dice el numeral 1 del artículo 13 del Código Notariado, se redactarán en español. Deben de redactarse en idioma español, así lo establece la ley y así se va a hacer, ¿verdad? Luego dice sin abreviaturas. Les repito, les pido, les solicito en su examen lo que voy a calificar, lo que voy a analizar de ustedes, su redacción, su forma de documentar la voluntad de las partes va a ser cumpliendo con las formalidades que van dentro del protocolo, desde que tiene que llevar un número, desde que tiene que hacer en idioma español, desde que no tienen que utilizar abreviaturas,
Si me ponen el SAS.A, Sociedad Anónima abreviado, eso es motivo de sanción, motivo de rebaja de puntos en su examen, porque tienen que cumplir con las formalidades que establece el protocolo. Los instrumentos públicos llevarán una numeración cardinal. Aquí lo asemejo a la formalidad no esencial del instrumento del artículo 29, numeral 1, que dice número del instrumento público. Debemos de llevar los instrumentos una numeración cardinal y se escribirá uno a continuación del otro. Requisito, formalidad del protocolo. Debe de llevar folio, ya lo platicamos, eso lo hablamos, eso lo dijimos. La foliación que debe llevar el protocolo, recordemos lo que les platiqué. Este folio que lleva el protocolo, si ustedes lo pueden ver aquí, lleva un folio el protocolo. ¿Y es para qué? Para que cuando ustedes faccionen su índice puedan darle la facilidad a las partes, a ustedes mismos, para poder buscar un instrumento público que ustedes hayan faccionado en determinado año. En el cuerpo del instrumento es otra cosa muy importante, y eso lo califico en el examen, compañeros. No me van a poner de 28 años de edad con cifras 28, porque eso también es motivo de rebaja de puntos. Dice claramente la ley, artículo 13, numeral 4. En el cuerpo del instrumento, las fechas, números y cantidades se expresarán en letras. ¿Sí? Ya la discrepancia, pues ya lo pueden leer ustedes en el numeral 4, pero por favor, compañeros, es muy importante el cumplimiento de esto. No pueden utilizar cifras, y si las utilizan deben de ir entre paréntesis, pero obligatoriamente siempre con letras. Los documentos que deban insertarse, lo platicamos también, eso se van a copiar textual y literalmente, la transcripción. La numeración fiscal del papel sellado especial para protocolos, eso hasta en su examen venía. A esta numeración no la pueden alterar ustedes más que por la intercalación de documentos que van a protocolizar, o cuando se les haya acabado la serie, porque se les acabaron las hojas de papel sellado especial para protocolos, compran un nuevo lote de 55 hojas, de 110, de 220, y entonces ahí es la única manera en que ustedes pueden interrumpirlo. Y por último, el numeral 7 dice: los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. Esos, en resumen, son los 7 numerales contenidos en el artículo 13 del Código Notariado que tenemos que cumplir como formalidades del protocolo. Recuérdense algo importante: cuando ustedes en su examen estén redactando el instrumento público, lo van a hacer como notarios. El cumplimiento de estas obligaciones o formalidades del protocolo las deben de cumplir, las deben de respetar. Y el cumplimiento de los requisitos, tanto generales, esenciales y no esenciales del instrumento público, también los deben de cumplir. ¿Por qué? Me refiero ahora a estos requisitos. Quiero empezar, compañeros, porque no quiero causar confusión. En la otra sección creo que sembré un tanto de confusión en el tema este, y con esa experiencia quiero empezar con lo siguiente, para que no les vaya a causar confusión cuando hable Andrés Pernía. El DPI se puede poner tanto en cifras como en letras. Obligatoriamente debe ponerse en letras. Ya vamos a ver ese tema cuando ustedes hagan la identificación. Cuando veamos el instrumento, les voy a explicar la forma en que lo pueden hacer, ¿verdad? Son 3 grupos de números, tres grupos de conjunto de números. Ya lo voy a explicar cómo se puede hacer y cómo lo hacen algunos notarios, cómo lo he visto que lo hacen los notarios, pero llegaré a ese su momento cuando hablemos ya de datos individualizantes. Aprovechando a Andrés Pernía, dije si veo algún comentario suyo, aprovechando, como a veces me quedo todavía viendo algunas preguntas por si se me pasó alguna, quiero regresar a la clase del día lunes que Andrés Pernía preguntó que cuál era la sugerencia que yo tenía con respecto a un libro que va a ser utilizado en clase.
En la sección C lo comenté y aquí se los quiero decir. Hay dos libros muy importantes de dos catedráticos de Derecho Notarial de nuestra casa de estudios. El que yo recomiendo siempre es el del doctor Neri Roberto Muñoz. Es el libro número 2 que se refiere al instrumento público y el documento notarial. Ahí van a encontrar ustedes la redacción de los instrumentos, van a encontrar ustedes también todo esto, elementos personales del instrumento público. Y también está el libro del licenciado Ricardo Alvarado Sandoval, que es otro notario muy destacado de la facultad, digo, por muchos años, varios años, si no estoy mal, todavía tienen su escuela de estudio para preparación de privados, pero es un notario que pues ha brillado mucho en el tema de derecho notarial, y su libro también en resumen tiene la cantidad o la mayoría de instrumentos públicos que más común y corrientemente nosotros fraccionamos. Así que la respuesta para Andrés Pernía, que se quedó en el tintero el día lunes, es el libro que pueden utilizar ustedes, el que sugiero, cualquiera de los dos, no en orden de importancias, pero creo que el que puede servirles mucho también es el del doctor Neri Roberto Muñoz, que se llama El instrumento público y el documento notarial. Bien, concluyo entonces, Andrés, que sí se puede, el DPI debe de hacerse obligatoriamente en letras, y si usted quiere lo pone en cifras, ¿verdad? La numeración la pone en cifras entre paréntesis. Bien, entonces quiero refrescar su memoria, quiero que pongan mucha atención con esto, porque compañeros, de aquí, no solamente para notariado 2, va a ser notariado 3, notariado 4 y para el ejercicio de su función notarial cuando ustedes sean notarios. No se les va a olvidar. Vamos a hablar de requisitos generales, de requisitos esenciales y requisitos no esenciales. Creo que el motivo de confusión en la clase anterior fue que de los generales simplemente hablé de los requisitos generales, hablé de los esenciales y los no esenciales, pero lo que me faltó fue lo que les voy a decir en este momento. Los requisitos generales son aquellos que reúnen en conjunto los esenciales y los no esenciales. Todos los requisitos generales se encuentran contenidos en el artículo 29, numeral 12. Cuando decimos cuáles son los requisitos generales que debemos de cumplir o que debemos nosotros de documentar en un instrumento público, son los contenidos en el artículo 29 del numeral 1 al numeral 12. ¿Sí? O sea, a eso le llamamos generales, aquellos requisitos esenciales y no esenciales que deben obligatoriamente reunirse en el instrumento público, en la escritura pública, en el acta notarial y en los instrumentos públicos, ¿sí? Donde lógicamente van a ser utilizados esos requisitos, ¿sí? Donde sea necesaria la utilización de los requisitos generales. Vuelvo a repetir, compañeros, porque con esto creo que les va a quedar bien claro. Los requisitos generales los van a encontrar ustedes en el artículo 29 del numeral 1 al numeral 12. ¿Hay forma de que omitamos o que no lo cumplamos? No. Todos los requisitos contenidos en el artículo 29 del 1 al 12 deben de cumplirse, reunirse, documentarse, escriturarse, faccionarse en la escritura, en el instrumento público, en el acta notarial. Pero de esos requisitos generales, tenemos que hacer una diferencia entre el requisito esencial y el requisito no esencial. ¿Por qué razón? Porque la omisión de requisitos esenciales da como resultado la nulidad del instrumento público. Pero la omisión de requisitos no esenciales da como resultado la suspensión de la inscripción registral que corresponde y además la multa la multa que establece el Código Notarial. ¿Hay suspensión de un requisito por la omisión de un requisito esencial? Sí se suspende el instrumento, la inscripción. ¿Hay suspensión por la omisión de requisitos no esenciales? Sí hay suspensión.
Pero ¿por qué diferenciamos esenciales de no esenciales? Por un aspecto muy importante. La omisión de requisitos esenciales nos da como resultado la nulidad de forma del instrumento público. Mientras que la omisión de requisitos no esenciales nos da como resultado una multa, una sanción pecuniaria que se le impone al notario. Pero esa imposición de la multa, el pago de esa multa, ¿sí? El pago de esa multa no deja al notario sin que cumpla con la obligación de subsanar el error y de hacer constar la omisión de ese requisito no esencial. Francisco Javier, si a usted no le va a dar confusión llamarle a los requisitos generales requisitos formales, pues yo creo que los podría denominar así. Pero quiero comentarle que los requisitos esenciales también son formalidades o son requisitos formales, porque son de forma los que usted tiene que llenar. Si le denominamos no esenciales también, son requisitos formales porque son requisitos de forma. Porque son los requisitos que el notario, en cumplimiento de la teoría formal del instrumento público, deben de ser llenados en todo esto. Si a usted se le hace sencillo, se le hace fácil diferenciar que los formales se diferencian de los esenciales y los no esenciales, tómelo de esa manera. Pero para los efectos de una pregunta en el examen, ¿cómo vamos a diferenciar? Son generales, esenciales y no esenciales. Porque en conjunto, todos estos que estoy hablando son formalidades, son requisitos. Y si ustedes vieron, yo siempre lo he denominado requisitos. Sin embargo, el Código Notariado lo dice formalidades esenciales, pero yo lo denomino requisitos o formalidades como ustedes quieran hacerlo. Así que Francisco puede utilizarlo como formales si no le causa confusión a usted. Para los demás, sí quisiera yo que nos quedáramos con que los generales son todos los del artículo 29, numeral 12. Esenciales son los que están en el artículo 31. Y los no esenciales son aquellos que ya lo platiqué y se los voy a repetir, del ejercicio que hicimos que no se encuentran contenidos en el artículo 31 del Código Notariado. Bien, entonces compañeros, quiero comentarles, vamos al artículo 31 como requisitos esenciales del instrumento público. Vamos con el artículo 31. El artículo 31, compañeros, muchas gracias por sus comentarios, observaciones. Para Susan, aquí comencé, compañeros, diciéndoles Susan y vuelvo a repetirles, ¿sí? Es obligatorio el cumplimiento de todos los requisitos generales. Los generales están del artículo 29, numeral 1, hasta el numeral 12. Esos son todos los artículos generales. Por consiguiente, le contesto, Susan, los requisitos generales son obligatorios que ustedes los cumplan. Por eso digo generales. ¿Y los generales cómo son? La unión de los esenciales y la unión de los no esenciales dan los generales. Pero ¿por qué es importante que conozcamos los esenciales y que reconozcamos cuáles son los no esenciales? ¿Por qué razón? Porque la omisión de los no esenciales no pone una multa. Pero la omisión de los esenciales da como resultado la nulidad que se va a encontrar latente durante 4 años si no se impugna el instrumento público por nulidad. Pero nos corremos el riesgo de que nos la impugnen por nulidad y lógicamente la responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad disciplinaria, responsabilidad administrativa para el notario. Bien. Sí, cifras no pueden, números no pueden utilizar, deben de utilizar cifras, ¿verdad? O sea, 14, van a escribir 14. Si lo quieren poner 14 entre paréntesis, ponen 14. Pero todos los instrumentos, y eso lo califico. Es lo primero, lo que más brilla
en el examen, cuando yo califico, son dos aspectos. No le ponen, tres aspectos. No le ponen número al instrumento público. Lo primero que voy a ver, que dice el número, no le ponen número al instrumento, ¿sí? Utilizan cifras, o sea, en lugar de 220 en letras, le ponen 220 nada más. Eso brilla en su examen. Y otra, cuando utilizan abreviaturas. Eso es muy fácil de detectar en el examen y es sancionado con la rebaja de puntos. Bien, entonces, insisto, veamos los requisitos esenciales del instrumento público. ¿Cuáles son los requisitos esenciales del instrumento público? Vámonos al artículo 31. ¿Qué dice el artículo 31? Lugar y fecha del otorgamiento. Ese es un requisito esencial del instrumento público. No podemos omitir el lugar ni podemos omitir la fecha. ¿Por qué? Por la certeza y la seguridad jurídica que se está documentando y que se está cristalizando en la escritura pública. Por eso es importante lugar y fecha del otorgamiento, ¿sí? Número 2. Nombre y apellido o apellido de sus otorgantes. Miren lo importante de aquí. Y aunque parezca, digamos, ilógico, y aunque pareciera para ustedes decir sin importancia, vuelvo a repetir, tenemos que cumplir con todos los requisitos generales, pero los esenciales no podemos dejarlos de cumplir porque nos lo pueden impugnar de nulidad del instrumento público. Pero ¿qué sucede con los no esenciales? Los debemos de cumplir. Y miren lo paradójico, tal vez lo ilógico, digamos jurídicamente hablando por la seguridad. Si ustedes se dan cuenta, la forma de identificar al otorgante, ya sea con la fe de conocimiento, con el pasaporte si fuera extranjero, con el DPI o con testigos, eso es un requisito no esencial. Si omitimos identificarlo con el documento personal de identificación, ese no es un requisito esencial. Eso no puede causar la nulidad del instrumento público. Lo que sí causa es una sanción pecuniaria para el notario. Pero también lo que causa es un rechazo, una suspensión a la inscripción que puede provocar ese testimonio de esa escritura pública porque omitimos un requisito no esencial. Que nos pongan la multa o nos imponen la multa, pero tenemos que subsanar el error porque tenemos que cumplir con todos los requisitos. La unión de los esenciales y los no esenciales da como resultado los requisitos generales. Y como creo que decía Susan, la obligación es el cumplimiento de todos los requisitos generales. Aquí, gracias, están diciendo, artículo 13 del Código Notariado, es donde yo les digo la redacción del instrumento público, por favor, y eso es importante para los efectos de su examen. Todo lo que yo les voy a poner en su examen, se los voy a poner finca número 14, folio número 14, se los voy a poner en cifras. Pero ustedes a la hora de trasladarlo al instrumento público, lo tienen que poner con letras. Gracias, Anaí, exactamente lo que les acabo de decir, lo escriben en letras y entre paréntesis pueden poner el número, la cifra, no hay ningún problema. Bien, entonces compañeros, seguimos con el numeral 3 del artículo 31. Y aquí la importancia, vean la importancia y la responsabilidad que tiene el notario. Dice: razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. Y la ley dice que el notario, vean esa gran responsabilidad que tiene el notario. El notario debe tener a la vista el documento con el cual se está acreditando que se ejerce la patria potestad y la representación legal de un menor de edad, que se ejerce la representación legal de un mandatario, que se ejerce del mandante a través de un mandatario, que se ejerce la representación legal de un gerente, un administrador único, un presidente del consejo de administración. El notario tiene que leer ese instrumento, ese documento,
y tiene que tener la certeza de que ese documento es suficiente, no solo de conformidad con la ley, sino que a juicio de él, porque él lo califica. Él dice, ese mandato es suficiente para que pueda vender el inmueble. Si no es suficiente, la calificación no la puede hacer el notario y por consiguiente debe ser rechazado ese documento, ¿sí? 4. La intervención de intérprete cuando el otorgante ignore el español. Vamos a llegar al tema de los intérpretes, ahí lo vamos a ver en detalle. Yo les quiero comentar, tan solo una vez en mis 35 años que tengo de ejercicio profesional del notariado, tan solo una vez tengo mi escritura pública donde compareció una persona que desconocía el idioma el español, no hablaba el español, y por consiguiente pues utilicé el traductor jurado. Un amigo me hizo favor de ser el traductor. La única vez que lo he utilizado en 35 años. ¿Se puede dar? Se puede dar. Pero lógicamente lo tenemos que platicar porque es un requisito que puede ser impugnado de nulidad del instrumento, la comparecencia de un italiano que posiblemente no entiende, no habla el español y el notario no hace la intervención o la comparecencia de un traductor jurado o un intérprete, y eso es causa de nulidad del instrumento público según el artículo 32 del Código Notariado. 5. Requisito esencial. 5. Relación del acto o contrato con sus modalidades. Dice la ley, la relación fiel, clara y concisa del acto o contrato. El instrumento público, la escritura pública, contiene una parte denominada cuerpo. Y en el cuerpo van a ir las modalidades, lo que se reserva, los plazos, el interés, la forma de pago, las notificaciones. Todo lo relacionado con el contrato debe ir en esta parte denominada cuerpo. Pero ¿por qué la ley lo establece como un requisito esencial? Piensen ustedes, compañeros, un instrumento, una escritura pública que no tenga las modalidades, que no tenga la declaración de voluntad, que no tenga la concurrencia de una relación fiel, clara y concisa del acto y contrato, pues, perdónenme así, ¿verdad? Y no lo digo peyorativamente. ¿Para qué sirve esa escritura pública? Hay comparecencia, ¿sí? Hay un cierre de la escritura, hay firma del instrumento, pero no tiene las modalidades, no tiene la relación, no tiene la cristalización de la voluntad de las partes. Pues la ley dice, puede impugnarse de nulidad de ese instrumento público y nulidad de forma. La formalidad no se cumplió, no hay modalidad del contrato, no hay relación fiel, clara y concisa, puede ser impugnado. Y por último, esto, compañeros, sí es importante. Fíjense la importancia de lo que voy a decir ahorita al final. Y eso tienen que tener ustedes cuidado cuando hagan su escritura, si les corresponde hacer un cierre o una parte de introducción, que eso ya lo vamos a ver. Pero vean la importancia de esto. Dice, las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Es requisito esencial que esté la forma gráfica de la manifestación del consentimiento, de la manifestación de la voluntad. Porque si el notario cuenta que hay 7 comparecientes, tienen que haber 8 firmas, incluida la de él. Porque el notario interviene en el acto de contrato. ¿Por qué interviene? Porque califica la documentación, porque califica la licitud del acto o contrato, porque califica los documentos de identificación, porque califica los títulos con los cuales se acredita la propiedad. Esa intervención que hace el notario en su calidad de profesional del derecho notarial lo obliga a firmar el instrumento público, porque el artículo 29 en su numeral 12 dice: firma de todos los otorgantes y firma del notario precedida de las palabras ante mí. Ese significado del ante mí, ¿a qué se refiere? Que con base en el principio de la unidad del acto, con base en el principio, ¿sí?, de la inmediación notarial, el notario recibe las firmas como requisito esencial, pone las palabras ante mí y firma la escritura pública. Se perfeccionó la escritura pública porque se cumplieron con todos los requisitos generales, ¿sí?
con todos los requisitos generales. Cumplimos con numeral 29 del numeral, perdón, artículo 29 del numeral 1 al numeral 12, lo cumplimos. Esa es la obligación que tenemos como notarios. Pero luego venimos y queremos determinar cuál es un requisito no esencial. Imagínense ustedes que por teléfono les dice a alguien: licenciado, le suspendieron la escritura porque usted omitió un requisito. ¿Cuál va a ser su pregunta en ese momento? ¿Es un requisito esencial o es un no esencial? ¿Por qué pregunta? Porque si es no esencial, le van a poner una multa, va a tener que hacer una ampliación usted para enmendar el error o la omisión que tuvo, pero no le va a causar el riesgo de que pueda ser impugnada de nulidad. Cuando le dicen: mire, es que es un requisito esencial el que usted omitió, lo primero que tiene que pensar es que exista la voluntariedad de ambos, o de los 3, o de los 4, o de los 5 otorgantes, para otorgar la escritura de ampliación o de aclaración que tenga como efecto enmendar el error que cometió en el instrumento público. Tiffany de León: ¿es válida la firma electrónica certificada en uno de los otorgantes? Bien, la firma electrónica, compañeros, no es válida. Si ven ustedes el artículo 29, numeral 12, dice: firma del notario, ¿sí?, precedida de las palabras "ante mí". Nosotros todavía tenemos la firma manuscrita, nosotros todavía no tenemos una firma electrónica. Entiendo y sé que hay un registro de notarios para los efectos del registro mercantil, pero eso tiene que ver con la extensión de nombramientos, con la extensión de documentos, pero para los efectos del cumplimiento de lo que dice el artículo 29 en su numeral 12, no existe la firma electrónica. Y mi respuesta y mi lógica me hace explicarles a ustedes, compañeros, que sí. ¿Cómo explicarle a nuestros clientes que en esta escritura pública que ellos firmaron en esta hoja de papel sellado especial para protocolos, nosotros no se la podemos entregar el original porque nosotros lo tenemos que guardar, nosotros lo tenemos que conservar? ¿Cómo nos cuesta que mucha gente no entiende por qué razón no le damos su original si ellos quieren llevarse su original donde firmaron y donde aparecen sus firmas del vendedor y del comprador? ¿Se pueden imaginar ustedes, por la idiosincrasia de nuestro pueblo, cómo demostrarles a ellos que la firma electrónica, que el notario, con temas puramente de herramientas virtuales, el notario está firmando? Eso es, para mí, compañeros, creo que yo no lo voy a ver, que en su momento lo vamos a hacer, que en su momento lo vamos a tener, que ya vamos a tener una firma electrónica, definitivamente que sí, pero falta mucho, compañeros. Creo que nuestra sociedad todavía no se va a adecuar a un tema del ejercicio del notariado virtual, porque nos falta mucho desarrollo para llegar a obtener un tema de firma electrónica. Suseli Ramírez: sí existen las formalidades especiales. No me quise referir a formalidades especiales para no crear más confusión, pero sí existen las formalidades especiales. Y las formalidades especiales no las expliqué porque son algunos contratos o actos de última voluntad que tienen formalidades especiales. Por ejemplo, el testamento o por ejemplo la donación por causa de muerte. Esos, además de los requisitos generales contenidos en el artículo 29 del numeral 1 al 12, tenemos formalidades o requisitos especiales, como por ejemplo el artículo 42 del Código de Notariado dice: la escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes: la presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige la ley,
El notario dice, dará fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario. Esos son requisitos o formalidades especiales de instrumentos públicos que contienen actos o declaraciones de voluntad muy peculiares, muy especiales, y por eso les llamamos requisitos especiales, que son utilizados o que deben de cumplirse o llenarse en temas muy particulares, o en escrituras o instrumentos públicos muy particulares. Esos son los especiales. En nuestra clase, en nuestra práctica notarial, compañeros, no voy a pedirles especiales porque testamentos, donaciones por causa de muerte, contratos en particular, se los van a pedir su elaboración o su fraccionamiento en los otros semestres. Ahí sí les van a pedir una escritura completa. Aquí solo les pediré unas partes de la escritura pública que posteriormente lo vamos a ir viendo y ustedes van a ir comprendiendo la razón del por qué no me era importante explicarles el tema de las formalidades especiales, pero ya que Suseli Ramírez lo manifestó, pues sí le comento que hay formalidades especiales. Bien, entonces, compañeros, ya hablé de los requisitos y formalidades generales, ya hablé de los esenciales y ahora los no esenciales, ustedes lo saben, compañeros. Los no esenciales son aquellos que no están contenidos en el artículo 31. Por exclusión, yo les pedí a ustedes y a los alumnos que no estuvieron conmigo el semestre pasado, el ejercicio que les pedí es que subrayaran en su artículo 29 todos los requisitos que están contenidos en el artículo 31. Subrayan todos en el artículo 29, van subrayando, ahí dicen lugar, fecha del instrumento, lo subrayan, nombres y apellidos lo subrayan, y lo que no hayan subrayado, esos son los requisitos no esenciales. Los que no hayan subrayado y ustedes lo omitieron, les van a poner una multa, les van a poner una sanción pecuniaria, sanción económica, y van a poder enmendar su error o la omisión del mismo sin que tengan el riesgo o sin que esté latente la impugnación por el medio de la nulidad de forma del instrumento público. Bueno, aquí termino entonces esto, compañeros. Vuelvo a repetirles, cuando ustedes hagan su escritura pública en su examen, por favor, recuerden que todos los requisitos que deben de llenar son todos los requisitos generales, desde el numeral 1 hasta el numeral 12. ¿Sí? Es importante que, por supuesto, ¿verdad? Si ustedes omiten en su escritura pública, me omiten un requisito esencial, les bajaré 3 o 4 puntos. Pero si omiten un requisito no esencial, pues no les puedo poner multa económica, pero la multa sería de bajarles 1 o 2 puntos. ¿Por qué? Porque están omitiendo un no esencial. No es que no sea importante, porque es importante. Pero para la distinción es el esencial, hay nulidad del instrumento público. El no esencial es una multa. Vean la diferencia y vean, digamos, la responsabilidad del notario con la omisión de uno o de otro. ¿Qué es lo fantástico? ¿Qué sería lo mejor? Que el notario cumpla con todos sus requisitos generales, tanto esenciales como no esenciales, y el notario no va a tener ningún problema. Gloria. Los numerales 1, 2, 5, 6, 7 y 12 del artículo 29 del Código Nacional son requisitos generales. Sí, Ángelo, yo le quisiera comentar, Ángelo, que vuelvo a repetir, los requisitos, dice numeral 1, 2, 5, 6, 7 y 12 del Código son requisitos generales, no, compañeros. Del numeral 1 al numeral 12 del artículo 29 son los requisitos generales. Todos esos son los requisitos generales, porque unimos los esenciales con los no esenciales, ¿sí? Esos son los generales. Pero los esenciales son los contenidos en el artículo 31 y los no esenciales son aquellos que les
compartí a ustedes el ejercicio que deben de hacer para saber cuáles son los no esenciales. Porque no hay un artículo en el Código de Notariado que refiera puntualmente cuáles son los no esenciales. Así como el 31 dice, son requisitos esenciales, nos refiere cuáles son. Pero no hay un artículo que diga cuáles son los no esenciales. Por exclusión, vamos a saber cuáles son los esenciales y los no esenciales. La suspensión de la inscripción del instrumento público hace que no nazca la vida jurídica de este documento hasta subsanarlo. El documento, le contesto Gloria, el documento nació a la vida jurídica, ¿sí? Desde el momento que firmaron y se cumplieron con todos los requisitos, ¿sí? Nació a la vida jurídica. Van a suspender el instrumento público, ¿sí? Gloria pregunta esto, ¿van a suspender el instrumento público? Lógicamente, si suspenden el instrumento público es para que el notario subsane el error. Piensen ustedes, y se los decía a ustedes cuando vimos la nulidad. En el tema de la nulidad de forma existe el principio de la subsanabilidad. Se puede subsanar, ¿sí? Entonces vamos a subsanar el error, pero el instrumento público nació a la vida jurídica. No produce sus efectos registrales porque como hay omisión de requisitos, suspenden la inscripción. Y al suspender la inscripción, ese instrumento público, esa escritura pública no pierde su validez, ¿sí? Lo que está es en suspenso su inscripción. Lo que está es en suspenso el principio del derecho registral que solo lo que se encuentre inscrito en los registros produce efectos ante terceros. Pero el instrumento público es perfecto. Para Gloria, eso le decía, se puede subsanar, la nulidad de forma es el principio de subsanabilidad y podemos enmendar el error, se puede subsanar la omisión que se tuvo y ya produce la inscripción. El quinto se puede omitir cuando no hay un representante. ¿Es correcto, Tiffany? El quinto... El numeral quinto lo está viendo dentro de los requisitos esenciales. Si lo miramos, Tiffany, en el numeral 29, el numeral quinto se puede omitir. Si lo miramos en el artículo 31, el numeral tercero lo podemos omitir. O sea, no vamos a hacer constar que la documentación es suficiente si no hay representación legal. Lo mismo sería que podíamos omitir el numeral cuarto en el artículo 31 y podemos omitir el numeral 6 en el artículo 29. ¿Por qué? Porque si no necesitamos la intervención de un intérprete o traductor jurado, pues no causa ningún efecto ese requisito. Ni va a ser esencial, ni va a ser no esencial, porque simplemente no es aplicable al acto o contrato o al documento que se está faccionando. Entiendo que un requisito esencial cuando tal es que omitimos ponerlo, ¿es así? Mire, la omisión de cualquier requisito, ¿verdad? La omisión del requisito esencial, nulidad. La omisión del requisito no esencial, multa. Pero no podemos omitirlos, ninguno de los dos. Debemos de cumplir con todos los generales, todos los requisitos generales. Artículo 31. En el artículo 31, el número 5, ¿cuál sería en el artículo 29? Es el numeral 7. Dice la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Ese lo tienen que subrayar en el 29 porque dice, numeral quinto, de acuerdo a lo que pregunta el compañero, dice... En el artículo 31, numeral 5, ¿cuál sería en el artículo 29? Es el numeral 7 del artículo 29. Para Freddy Chután, ¿es necesario hacer constar que no hay intérprete? No, no es necesario. La misma pregunta me hacían en la otra sección. Quiero comentarles.
Si la ley dice el Código Notariado, la Ley de Extranjería, la Ley de Nacionalidad, la Constitución Política de la República, Ley del Organismo Judicial, Código Notariado, dice el idioma español es el idioma oficial. Y si el artículo 13, numeral 1, dice que los instrumentos públicos se redactarán en idioma español, no hay más que en idioma español. O sea, no hay otra forma de redactarlos. Por consiguiente, estaría de más decir que va a ser en idioma español. Yo he visto que algunos notarios ponen de palabra y en idioma español. Pero si solamente en idioma español se puede fraccionar el instrumento público, no tiene otra opción el notario más que hacerlo en español. Diferente es cuando comparece un brasileño que no sabe el idioma español, solamente el portugués, y que le diga al notario, mire, yo sí entiendo y hablo el idioma español, pero soy brasileño y sé el idioma portugués. Ahí sí es necesario que el notario haga constar que declara el señor fulano de tal que entiende y habla perfectamente, agreguémosle el perfectamente, que perfectamente el idioma español. Eso para que no lo vayan a impugnar posteriormente diciendo que en el momento del otorgamiento la persona no entendía el idioma español. Ahí sí, si fuera al revés, sí. Si no sabe el español, perdón, si sabe hablar el idioma español, pero su idioma natural es diferente al español, hagámoslo constar. Pero si es en español, no hay ningún problema. Sergio Quiñones, la omisión es la que hacemos una escritura. No entiendo esa pregunta, Sergio. La verdad, la omisión es la que hacemos una escritura. No, la omisión es cometer el error. En términos coloquiales, no hicieron constar un requisito esencial. En términos coloquiales, se comieron un requisito no esencial, un requisito esencial, no lo hicieron constar, no lo documentaron. Ese es omitir un requisito esencial, ¿sí? Suseli, fíjese que lo que pasa es que no le puedo dar la respuesta así como usted me la está poniendo a los numerales 1, 2, 5, 6, 7 y 12. No, porque en el numeral 1, cuando usted lo lee, formalidades esenciales, el numeral 1 tiene una no esencial y es el número. Entonces no le puedo decir que todo el numeral 1 sea esencial o no esencial. El numeral 1 tiene un requisito no esencial y los demás son esenciales. Entonces no le puedo decir, tendríamos que determinarlo. Por eso, hagan el ejercicio ustedes mismos. Subrayen los requisitos esenciales, subrayen los que están en el artículo 31, subrayenlos en el artículo 29. Los que no estén subrayados son los no esenciales. Por ejemplo, ustedes no van a subrayar como requisito esencial en el numeral 1, no van a subrayar el número, porque el 31 no tiene el número. Como no subrayan el número es un requisito no esencial. Así que darle la respuesta de que el 1, 2, 5, 7 y 12, o por ejemplo el 3, 4, 8, 9, 10 y 11, no son requisitos no esenciales, tendría que hacer yo el análisis detenidamente uno por uno para decirle cuáles son esenciales y cuáles no. Pero mi petición es, todo lo que se repita del 31 en el 29, subrayenlo. Lo que no subrayen, eso es lo no esencial. Y sí le puedo decir, compañeros, que el 8, 9, 10, 11 son requisitos no esenciales. Eso sí, son no esenciales. Aún el 3, 4 es no esencial, ¿sí? Y ahí lo van a encontrar. Por ejemplo, el numeral 2 tiene como requisito esencial los nombres y apellidos. Pero tiene como no esenciales la edad, estado civil, nacionalidad, profesión. Entonces, eso debe ser tarea de ustedes de subrayar y determinar cuáles son esenciales y cuáles son no esenciales. ¿Sí?
Anthony Peralta, en el numeral 2, lo único esencial es el nombre y apellido, todo lo demás es no esencial. Correcto, yo creo que lo acabo de decir yo y ya Anthony lo está replicando, ¿verdad? Él también está diciendo ese tema de cómo tienen que ustedes determinar cuáles son no esenciales y cuándo son esenciales. Bien. Tengo 5 minutos todavía en la clase, me atrasé mucho y la verdad es que me satisface y me motiva mucho que hayan hecho muchas preguntas y que les pueda ir resolviendo las mismas. Así que eso no es problema, pero en 5 minutos no voy a llegar hasta requirente, pero quiero por lo menos adelantar al otorgante y al compareciente para que el día lunes arranquemos con este tema. Bien, miren, los elementos personales del instrumento público, es importante, compañeros, que conozcamos cuáles son los elementos personales. Por eso les decía yo que antes de darle la escritura, quiero que sepan ustedes quién es otorgante, quién es compareciente, a quién le llamamos requirente, quiénes intervienen, los auxiliares del notario. Porque cuando estén fraccionando ustedes ya como estudiantes notarios que estén haciendo su escritura pública, su examen, ustedes ya como tienen que calificar, ¿sí? Tienen que calificar a ustedes la forma en que van a identificar a la persona. Tienen que saber el otorgante y el compareciente. En 5 minutos trataré la manera de explicarles a ustedes la diferencia entre otorgante y compareciente. Siempre les decía a ustedes, compañeros, o siempre lo digo en clase, que es muy sutil, o sea, la línea que divide la diferencia entre lo que es otorgante y compareciente es susceptible de no verla. Pero yo les quiero explicar que solo hay una diferencia, compañeros, entre el otorgante y el compareciente. El otorgante está documentado dentro del instrumento público. El compareciente también está documentado dentro del instrumento público. La única diferencia que vamos a encontrar que nos va a hacer distinto el denominar o el de señalar a una persona como otorgante y como compareciente va a ser que el otorgante es quien se obliga con la firma del instrumento público, con la firma del documento que contiene el negocio jurídico. El otorgante es quien se obliga. El compareciente no se obliga. El compareciente simplemente está documentada su comparecencia, está documentado sus datos individualizantes, pero no se obliga dentro del instrumento público. Pero no sé si voy a causar confusión, pero creo que va a quedar claro con esto. La pregunta es, ¿puede un otorgante ser compareciente? Sí, compañeros. El otorgante se obliga, pero también es compareciente porque forma parte del documento, porque lo están individualizando, porque está compareciendo. Cuando decimos nosotros como palabra en un instrumento público, comparecen por una parte, esa palabra comparecen significa la comparecencia de determinada persona. ¿Qué hace diferencia entonces entre otorgante y compareciente? El otorgante se obliga por el simple hecho, bueno, no simple, ¿verdad? Por la firma del instrumento público. El otorgante se está obligando, ¿sí? Si es un vendedor, ¿a qué se obliga? Al saneamiento por vicios ocultos, al saneamiento por evicción, a la entrega de la cosa vendida. A eso se obliga, está obligándose. Pero el compareciente no se obliga. El compareciente simplemente figura su nombre, interviene en el instrumento público, pero no se obliga. Entonces, ¿cómo poderles explicar esa diferencia con un ejemplo? Pregunto. La entidad Desarrollos en Calzados y Cueros, Sociedad Anónima, ¿sí?, vende un bien inmueble por medio de su representante legal, gerente general de la entidad. ¿Quién es el otorgante en ese instrumento público? Es Desarrollos en Calzados, ¿sí?, y Cueros, Sociedad Anónima. Porque ¿quién se está obligando? La sociedad. Que se está obligando por medio de su compareciente o el compareciente, que es el gerente general. Pero el gerente no se obliga.
El obligado es el otorgante. Aunque no esté firmando el otorgante, quien se está obligando como persona jurídica e individual es la sociedad anónima. Este es el otorgante. Y me pongo como ejemplo, no como notario, ¿sí? No quiero ser notario. Voy a ser Jorge Mario Álvarez Quiroz, persona jurídica individual. ¿Sí? Yo, Jorge Mario Álvarez Quiroz, voy a vender un bien inmueble. Soy otorgante, porque me estoy obligando al vender. ¿Soy compareciente? Sí, porque estoy compareciendo dentro del instrumento público, porque están mis datos individualizantes, porque ya me identificaron y porque voy a firmar el instrumento público. Entonces, en este caso, sí reúno las calidades de otorgante y compareciente. Pero ¿qué pasa si yo, Jorge Mario Álvarez, voy a vender ese inmueble, pero me tengo que ir del país y dejo un mandatario general con representación para que sea él quien firme? En ese instrumento público yo voy a ser el otorgante porque yo me estoy obligando por intermedio de mi mandatario. Y mi mandatario es el compareciente, no el otorgante. Esa es la diferencia, la línea divisoria entre diferenciar a quién otorga y quién comparece. ¿Sí? Eso es lo que quiero que espero que les esté quedando claro. El otorgante puede reunirse en una sola persona y el compareciente. Otorgante y compareciente se reúnen en una sola persona. El otorgante puede ser solo una persona, ¿sí? Pero el compareciente fue quien firmó por el otorgante, entonces ya no es una sola persona, ¿sí? El otorgante es quien se obliga. El compareciente es quien está documentado, está identificado, comparece y forma parte del instrumento público. Esa es la diferencia entre otorgante y compareciente, ¿sí? Por eso van a encontrar ustedes en las escrituras públicas, si somos muy detallistas, si somos o vamos en rigor de la ley cuando documentamos el instrumento público, si vamos en rigor de la ley, compañeros, deberíamos de decir, bueno, el otorgante va hasta en la parte final cuando decimos, leo lo escrito a los otorgantes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales lo aceptan, ratifican y firman. Lo van a firmar todos, comparecientes y otorgantes, pero realmente quien otorga es quien se está obligando. Y por eso va a ser común que en una escritura pública ustedes encuentren de manera indistinta las palabras, la palabra compareciente u otorgante. Manifiesta el compareciente que es propietario de la finca número tal y él se está obligando, él es el otorgante. O podemos decir manifiesta el otorgante, o continúa manifestando el otorgante, o continúa manifestando el compareciente, señor tal y tal y tal. Por eso los instrumentos públicos, cuando ustedes lo analizan, una escritura pública, ustedes la leen, deben de leerla y analizarla en todo su contexto, no solamente cláusula por cláusula o la comparecencia, es en todo su concepto, en su contexto, perdón, ¿sí? Entonces, espero, compañeros, que para el día lunes, y yo empiece con estos otros temas, para el día lunes sepamos, otorgante, quien se obliga, compareciente, quien comparece, quien forma parte del instrumento público. Muy bien, compañeros, muchas gracias. Les agradezco a ustedes su tiempo. Me pasé 4 minutos, pero el día lunes de repente se los repongo. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos, compañeros. Sigamos cuidándonos y primeramente Dios con ustedes. Nos miramos el día lunes a las 6 menos cuarto de la noche. Muchas gracias. Michael Román, ¿verdad? Sí, por favor, compañeros, fíjense que no se había dado cuenta, ni en la otra clase no se habían dado cuenta, pues está mal escrita la palabra. Compañeros, si se dio cuenta. Es compareciente, no compariente, ¿verdad? Porque creo que así estaba escrita la palabra, así que muchas gracias para Michael que
contestó, que me hizo el comentario. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Les agradezco su tiempo. Y primeramente Dios, para el otro viernes ya les doy su escritura. Y comentando esto que vio Michael, pues con esos ojos así ligeros también, les comento que en la escritura que les voy a entregar vienen 2 errores que yo les comenté. Es para que lo busquen, lo lean y podamos platicar de los testados y entrelineados cuando llegue su momento. Muchísimas gracias, compañeros, muy amables, bendiciones, feliz fin de semana.